primero en esto que es inédito, así que vamos a ver qué sale. Un placer para mí estar en Paraná, he vivido acá 2 años, yo soy Rafael Ferreira, César Rafael Ferreira, de Montecaseros, provincia de Corrientes, soy juez civil, comercial y laboral de primera instancia de Fuero Múltiple. Yo me propongo partir de una frase que Jorge Peirano pronunció en la última sesión, en la primera sesión de la FAEP de Rosario el año pasado. Dijo Jorge Peirano allí: el juez no en todos los casos despliega su activismo judicial y debe saber en qué casos hacerlo y en qué casos no. Yo me pregunto, a raíz de esa afirmación, si el activismo judicial es una forma, un modo de ejercer la función judicial impuesta por las necesidades actuales y las circunstancias o naturalezas del caso, o es una cuestión inmanente a la función judicial. ¿Se puede ser o no activista o necesariamente se debe ser activista? Y en su caso, si necesariamente se debe ser activista, ¿cuáles son los condicionamientos por los cuales el activismo no puede ser ejercido en todos los casos? Para responder esta pregunta y siguiendo el curso que Jorge Peirano viene dando en los últimos artículos que viene publicando sobre el aprovechamiento del pensamiento contemporáneo, especialmente, por ejemplo, en la línea de fuga del estructuralismo como un recurso para justificar el activismo práctico judicial, yo vengo a reivindicar y a proponer el estudio y profundización de la teoría ecológica del derecho como fundamento del activismo judicial. Hay 2 cuestiones que me parecen interesantes en la teoría ecológica del derecho, que obviamente por razones del tiempo y de las capacidades de quien habla, no la vamos a esbozar acá, ni nada por el estilo, pero sí quiero resaltar 2 aspectos. La teoría ecológica del derecho es la expresión jurídica del existencialismo. Y el existencialismo nos enseña, y la teoría ecológica nos permite entender que lo que nosotros tratamos cuando juzgamos, los jueces y los juristas cuando investigan la ciencia jurídica, no son normas, no son puros pensamientos, sino que tratan con realidad, tratan con conductas. De allí la definición de Cosio de que el derecho es la conducta en su interferencia intersubjetiva. Y esto nos va a permitir a nosotros centrar el análisis y el juzgamiento de cada caso en la realidad y las circunstancias de cada caso. La ley lo que a nosotros nos anuncia y nos enuncia es el comprador, el pretenso adoptante, pero a nosotros a la hora de juzgar lo que nos interesa es ese juzgador, ese pretenso adoptante, ese niño que está en riesgo, esa persona que está pidiendo justicia. Y la teoría ecológica nos permite a nosotros adentrarnos en ese tema, especialmente a través del método dialéctico, empírico dialéctico, ya no un reduccionismo intelectualista ni un mecanismo. El juez, dice Cosio, no es una máquina, no es un inhumano, sino es una persona que se compromete. No vamos a encontrar en la teoría ecológica la palabra activismo judicial, pero sí espectador y protagonista, en muchas ocasiones. Y Cosio nos enseña que el juez, al juzgar, toma posición, hace una toma de posición, aplicando su valoración jurídica. Ese es el gran aporte, a mi parecer, de la teoría ecológica del derecho. Dice que la fuerza de convicción de la sentencia judicial camina también igual que nosotros con 2 piernas. Un 50% la normatividad del caso y un 50% la valoración jurídica que el juez, como ser humano, impone en ese caso. Ahora bien, para mí la teoría ecológica del derecho lo que nos dice es que el juez es protagonista necesariamente en todos los casos al aplicar la ley y al crear el derecho. Promueve la creación del derecho a través del juez, es el último eslabón de la cadena que contiene la individuación de la norma jurídica. Pero ¿cómo hacer para en todos los casos ser activista y tener ese protagonismo cuando la realidad, por el cúmulo de tareas y la cantidad de casos que hay, nos impide a nosotros ejercer ese activismo en todos los casos? Y ahí tendrá que tallar lo que los penalistas llaman el sentido de oportunidad. Tendremos que ver nosotros en qué casos ejercer ese activismo y en qué casos no. A mí me parece que pasa por una cuestión de conciencia.
el juez debe ser consciente que tiene esa potestad y ese poder de creación. Y si no se es consciente, se le está escapando de una realidad. Dice Cosio que no es indiferente para la realidad del derecho quién sea juez. A mí me parece que también en los mecanismos de designación de jueces debe tratar de vislumbrarse qué concepción filosófica tiene cada uno de los que aspiran a ser jueces sobre el proceso y en general sobre el derecho. Dice Cosio que el juez no es indiferente a la realidad, no es indiferente quién sea juez a eso. No sé cómo ando de tiempo, pero ya vamos a ir concluyendo. En síntesis, quería decir eso y finalmente contarles una anécdota que me pasó en mi pueblo. Mi pueblo es de 35.000 habitantes, hay un estudio jurídico muy importante. Yo ingreso en el 2009 al juzgado y cambio absolutamente todo el panorama en el juzgado, ¿no? Antes había una jueza que, por ejemplo, al contestar la demanda en un proceso laboral, pedía que el actor exigía que el actor pida la fijación de audiencia de trámite en el proceso laboral en lugar de hacerlo ella misma de oficio al contestar la demanda, ¿no? Para darle una idea de cómo era. Entonces, todos empezaron a indagar cómo era este tema del activismo judicial y cómo era enfrentarse a un juez activista. Y uno de estos estudios grandes del pueblo tiene relación con un estudio grande de Rosario. Tiene relación con un estudio grande de Rosario. Y parece que fueron a preguntarle, no con el jefe, sino con un subalterno, ¿no? Cuando el jefe no estaba, con un subalterno fueron a preguntar. Y este subalterno le dice: mira, si vos vas a ir con un juez activista, como tal, te podés encontrar con cualquier cosa. Así fue la respuesta. Y este abogado me lo dice a mí en el transcurso de una audiencia de trámite. En un segundo que había ahí para conversar, me lo dice a mí. Entonces me dice: pero las formas tienen también importancia. y me dice: bueno. Entonces yo lo aparto un poquito y le digo: mira, yo te puedo decir lo que vas a encontrar en un juez activista. Seguramente a veces no será el cumplimiento fiel y riguroso de la forma, pero sí será algo que se parece mucho a la justicia. Muchas gracias. Federico Sedelec de Santa Fe, del Ateneo de Santa Fe. Hola, ¿se escucha? Bien, si bien soy segundo, me parece que sigo abriendo un poco este panorama. Les pido solamente que me escuchen los primeros 2 minutos, que es la parte interesante de lo que voy a decir, porque después ya empiezo a hablar de derecho procesal. En el año 1984, China y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo para la descolonización de Hong Kong. Iba a tener lugar recién en 1997 por la cesión que habían hecho por medio de un acuerdo en 1842. En 1984, Reagan visitaba China después de que, por mucho tiempo, en 1972, lo había hecho Nixon. En 1984, en Nicaragua se celebró